Buenos días, don Guillermo Díaz. Buenos días, don Luis del Pino. Vamos con las noticias de las 7. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos con la información de este martes 8 de julio contándoles que Ursula von der Leyen se ha defendido por primera vez públicamente del escándalo Pfizer-Gate durante un debate previo a la moción de censura en el Parlamento Europeo. La presidenta de la Comisión negó cualquier irregularidad en los manejos intercambiados con el CEO de Pfizer, Albert Bourla, calificando las acusaciones como simplemente una mentira y teorías conspirativas desacreditadas. Von der Leyen aseguró que no había secretos ni cláusulas ocultas en los contratos de vacunas por valor de 35.000 millones de euros. Por su parte, el Partido Popular Europeo y sus socios socialistas han defendido a von der Leyen acusando a la oposición de ser agentes de Putin y conspiranoicos. El eurodiputado francés Fabrice Leggeri del grupo de patriotas acusó a von der Leyen de gobernar con gran verticalidad, alejada del pueblo y de actuar al margen de cualquier marco democrático con el Pfizer-Gate. La moción de censura promovida por eurodiputados rumanos tendrá lugar el jueves, aunque es prácticamente imposible que prospere debido a los apoyos de von der Leyen. Bueno, a ver, Pfizer-Gate. Von der Leyen negoció con Pfizer la compra de una cantidad exorbitante de vacunas por muchísimos miles de millones de euros. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que todos los mensajes intercambiados por Ursula von der Leyen y el consejero delegado de Pfizer pues no han sido hechos públicos. Se pidió a través de los cauces de transparencia normales que la Comisión Europea hiciera públicos esos mensajes para ver que efectivamente pues no había habido nada raro en la contratación. La Comisión Europea en su día hizo públicos los contratos con Pfizer y resulta que había toda una serie de cláusulas que estaban censuradas. La Comisión Europea se ha negado repetidamente a hacer públicos tanto los contratos completos como los mensajes intercambiados por von der Leyen y Pfizer. Y bueno, pues quienes querían que se hicieran públicos esos mensajes acudieron a la justicia europea y la justicia europea les dio la razón. Dijo que no había ningún motivo que pudiera aducirse para no publicar íntegros los mensajes intercambiados por von der Leyen y el consejero delegado de Pfizer. Simplemente pues para quitarnos a los ciudadanos europeos la sospecha de que pueda haber habido algún tipo de tráfico de influencias o de negociación indebida. Bueno, eso lo ha dictaminado la justicia europea. A pesar de lo cual, von der Leyen ayer pues dijo que quienes están intentando censurarla pues son agentes de Putin, antidemocráticos, conspiranoicos. Oiga, vamos a ver, es muy sencillo, señora von der Leyen. Haga el favor de publicar íntegros sus mensajes con el consejero delegado de Pfizer y así pues desenmascara usted a esos conspiradores socios de Putin y antidemocráticos. Fíjese qué sencillo es. Pues no, continúan sin hacer públicos los mensajes y el problema es la historia. El problema es que no hablamos de una persona cualquiera, hablamos de von der Leyen, que en primer lugar, como presidenta que es de la Comisión Europea, tiene la obligación de ser transparente para con los ciudadanos. Pero es que además von der Leyen tiene un pasado. Von der Leyen, cuando era ministra de Defensa del gobierno alemán, pues resulta que dio una serie de contratos a consultoras de defensa sobre los que empezaron a despertarse sospechas. Se pidió que se hicieran públicos los mensajes intercambiados por von der Leyen y esas consultoras y resulta que von der Leyen se marcó un García Ortiz y borró su móvil, dice que por protocolos de seguridad, con lo cual nunca hubo oportunidad de ver qué era lo que había hablado con esas consultoras de defensa con las que se habían firmado una serie de contratos por parte del gobierno alemán, pues un tanto sospechosos. Bueno, pues ahora von der Leyen quiere
seguir hurtando a los ciudadanos europeos sus conversaciones con el CEO de Pfizer. Es decir, con dinero europeo se ha contratado a una farmacéutica una cantidad exorbitante de vacunas, contra lo cual pues no tengo ningún tipo de crítica, pero resulta que esas vacunas se negociaron de manera secreta y nos niegan la posibilidad de acceder a los términos de esas negociaciones. Con lo cual, pues tenemos derecho a sospechar que en esas negociaciones se habló de algo inconveniente, algo que los ciudadanos no podemos conocer. Con lo cual, pues nos preguntamos, ¿hubo cobro de comisiones? Tan simple como eso. No es conspiranoia, no es actividad al servicio de Putin y, por supuesto, no es antidemocracia. Lo que es antidemocrático es negar a los ciudadanos la información sobre cómo se negocian los contratos pagados con el dinero de los ciudadanos. Esa es básicamente la cuestión. Ayer pues fue el debate de la moción de censura contra von der Leyen que ha presentado el grupo de Vox en Europa y que se votará el jueves. Y en ese debate sobre la moción de censura, pues el representante del Partido Popular Europeo, Manfred von Weber, pues no solo salió a acusar a los que están presentando la moción de censura, pues eso de ser antidemócratas, sino que además presumió de la buena sintonía con el Grupo Socialista Europeo, de quien dijo que votan lo mismo el 90% de las veces. Bueno, pues a lo mejor ahí está el problema, ¿no? A lo mejor el problema está en que en Europa en estos momentos hay una alianza entre el Grupo Popular y el Grupo Socialista que votan lo mismo el 90% de las veces y que se traduce en la implementación de unas políticas que, primero, están arruinando Europa, segundo, están limitando las libertades de los ciudadanos europeos y, tercero, pues levantan la sospecha de si entre ambos, Partido Popular y Partido Socialista Europeos, se están llevando la pasta cruda, porque hablamos del Partido Socialista Europeo. Ese Partido Socialista que, a pesar de estar implicado en el Morocco-Gate y en el Qatar-Gate, es decir, a pesar de que miembros del Partido Socialista Europeo han cobrado dinero de países extranjeros por defender los intereses de esos países extranjeros en el Parlamento Europeo, pues ahí sigue el Partido Socialista Europeo sin ser ilegalizado y presentándose a las elecciones y gobernando conjuntamente Europa con el Partido Popular Europeo. Y recordemos que recientemente ha estallado otro caso de corrupción, el Huawei Gate, es decir, la compra de voluntades de políticos europeos para defender los intereses del gigante tecnológico chino, y resulta que en ese Huawei Gate ya no son solo socialistas los que están implicados, sino también miembros del Partido Popular Europeo y miembros de Renew, esa coalición centrista a caballo entre socialistas y populares. Y ahora pues se suman las sospechas sobre cómo se negociaron y con qué cláusulas y con qué posibles pagos las compras masivas de vacunas a Pfizer. La pregunta es muy simple. ¿Nos están robando a pachas a los europeos entre el Partido Popular Europeo y el Partido Socialista Europeo? Porque eso es lo que parece. Gobiernan conjuntamente, están pringados en casos de corrupción y cierran filas para defender a una señora, Ursula von der Leyen, que ya tuvo un comportamiento enormemente sospechoso como ministra de Defensa alemana y que ahora niega a los ciudadanos europeos, a pesar de que la justicia se lo exige, la publicación de los mensajes intercambiados con el consejero delegado de esa farmacéutica a la que dio miles de millones de euros de nuestros impuestos. Bueno, aquí en España ayer se produjeron dos declaraciones ante el juez que lleva el caso de la trama de corrupción de Ábalos, Cerdán, Sánchez. Y la verdad es que dieron bastante de sí esas declaraciones. Escuchen.
Fernando Merino, exdirectivo de Acciona, ha admitido ante el Tribunal Supremo que la empresa pagaba las facturas del bar Frankie de Pamplona, donde se canalizaban pagos a la trama Coldo. Merino reconoció que las facturas de hasta 2.400 euros mensuales eran reales y correspondían a comidas que Coldo celebraba en un reservado del local, pese a que no trabajaba para Acciona. Según la Guardia Civil, este bar era el punto de encuentro donde se articulaba el pago de comisiones. Merino negó haber decidido la participación de Acciona en la UTE con Servinavar, justificándolo como práctica habitual, ya que el 99,9% de las veces iban con socios locales en Navarra y el País Vasco, decía. Tanto Merino como Anchona Alonso, amigo de Santos Cerdán, quedaron sujetos a medidas cautelares tras sus declaraciones, prohibición de salir del país, retirada de pasaporte y comparecencias quincenales ante el juzgado. Bueno, ayer comparecían ante el juez dos personas. Uno era el socio de Santos Cerdán, el dueño de la empresa navarra de construcción Servinavar, y otro era pues un ex directivo de Acciona, un señor que ya se vio salpicado por casos turbios hace tiempo, ya tuvo que dejar Acciona en su momento, y un señor que ha jugado un papel clave en los inicios de, parece ser, la trama corrupta. Ayer confirmó ante el juez que efectivamente se dedicaban a pagar a Coldo pues una cantidad mensual por el procedimiento de, en un bar llamado Frankie, Bar Frankie, pues ahí disponía Coldo de cuenta que abonaba Acciona y le pagaban los gastos cuando Coldo llevaba allí a comer gente hasta pues 2.400 euros mes, a pesar de que Coldo no trabajaba para Acciona. Contó el directivo que, bueno, que sí, que, en fin, Acciona, que es una gran constructora, pues se aliaba con Servinavar, que es una empresilla de 10 empleados que fue fundada en el pueblo donde nació Santos Cerdán, pues porque es que había que buscar un socio navarro, porque si no, no te daban obras en Navarra. Bueno, como estrategia de defensa no está mal. No es que yo contratara, no es que yo me aliara con esta gente para los concursos porque me exigieran que entrara esta gente, sino que me exigían que entrara alguna empresa navarra. No sé, imagino que en Navarra hay empresas constructoras de más entidad que esta, con lo cual pues no sé si el juez le preguntaría por ese extremo, pero yo le habría preguntado ¿y por qué precisamente esta? Y no hay en Navarra otras constructoras, pues en fin, un poquito más sólidas, que aporten algo. ¿Qué aportaba esta empresa de como máximo 10 empleados? ¿No es un poco rarito que contrataran ustedes precisamente a esta? ¿Por qué precisamente a esta empresa? Pero bueno, la defensa del exdirectivo de Acciona va por ahí, pero ayer en la declaración salió un dato que yo desconocía y que es importante, que es que otra de las empresas que aparece dentro de las concesiones presuntamente fraudulentas que realizó esta trama de corrupción del PSOE es una empresa que se llama OPR y que no era navarra, sino que consiguió contratos en Andalucía, contratos de obra pública, generalmente ligados a la construcción de carreteras. Y es otra de las empresas señaladas por la UCO como pues presuntamente receptoras de contratos presuntamente corruptos. Bueno, pues resulta que OPR pertenece a los cuñados de este exdirectivo de Acciona. Es decir, este señor salió de Acciona por precisamente concesiones, en fin, que no parecían demasiado lícitas, y entonces después la trama continuó contratando, no con Acciona, no con él, bueno, también contrataban con Acciona, pero no con él, sino con sus cuñados, a través de otra empresa. Pues está muy bien, ¿no? Vamos, que la trama continuó en el tiempo y este señor, aunque se desligó de Acciona, parece que familiarmente no se desligó de la trama. El juez
le ha impuesto medidas cautelares, no ha considerado conveniente meterle en prisión porque cree que ya no hay peligro de destrucción de pruebas, dados los registros que ha realizado la UCO, pero vamos, que en fin, parece que su futuro judicial, el de este señor, pues es un poco negro. Como es negro el futuro europeo de un señor que no sé cómo se le habrá quedado el cuerpo. Me refiero a Carlos Cuerpo, que ayer retiró su candidatura para presidir el Eurogrupo. Escuchen. Carlos Cuerpo ha retirado su candidatura para presidir el Eurogrupo antes de la votación ante la falta de apoyos necesarios. El ministro de Economía español ha reconocido que tras contactos recientes en las últimas horas se ha constatado que el apoyo no alcanza la mayoría necesaria para garantizar el éxito de la candidatura. Conversaciones que han ido hasta última hora de este fin de semana, hemos llegado a la conclusión de que no teníamos garantizados los apoyos necesarios para llevar adelante la candidatura. Esto sumado además al momento complejo que vivimos, que exige de un elemento de unidad, de evitar la fragmentación en un órgano tan importante como es el Eurogrupo, pues lleva en un ejercicio de responsabilidad a que haya decidido dar un paso al lado y en este caso favorecer una candidatura de consenso para la próxima presidencia del Eurogrupo. Cuerpo ha justificado su decisión como un ejercicio de responsabilidad para favorecer una elección basada en el consenso. La retirada no ha sorprendido en Bruselas, donde era evidente que el irlandés Pascal Donoghue, actual presidente del Eurogrupo, partía como gran favorito para ser reelegido. El lituano Gintautas Satsuis también ha retirado su candidatura, lo que facilita la continuidad de Donoghue al frente del órgano que reúne a los ministros de finanzas de la eurozona. La decisión refleja el aislamiento creciente del gobierno de Sánchez en las instituciones europeas. O sea que al final el Eurogrupo, el comité formado por todos los ministros de Economía de la Unión Europea, lo va a presidir pues un señor de ese país tan potente que se llama Irlanda. Y no el español Carlos Cuerpo. Se pueden ustedes hacer idea del peso que tenemos nosotros en Europa. De todas formas, yo no sé a quién se le ocurrió la ideica de presentar a Carlos Cuerpo para la elección de presidente del Eurogrupo. Vamos a ver, ¿qué país de la Unión Europea en su sano juicio votaría para presidir la reunión de los ministros de Economía de la Unión Europea a un señor que pertenece a un gobierno corrupto? Carlos Cuerpo es ministro de Economía de un señor que se llama Pedro Sánchez, que en estos momentos tiene imputados o procesados a su mujer, a su hermano, a su ex número 2, a su otro ex número 2, a su ex mano derecha en el partido, a su fiscal general del Estado, a la que fuera presidenta de Adif, al que fuera director general de carreteras. En estos momentos, bueno, y me dejo muchos otros, en estos momentos el gobierno de Pedro Sánchez es un gobierno que dentro y fuera de España tiene sobre sí no ya la sospecha de la corrupción, tiene sobre sí una inmensa losa de porquería. ¿Cómo van a elegir presidente del grupo formado por los ministros de Economía de la Unión Europea al ministro de Pedro Sánchez? No sé, estarían locos. En fin, ya saben ustedes que Sánchez ha sustituido a Cerdán, que a su vez sustituyó a Ábalos, por otra señora que se llama Torró. Bueno, pues ya hemos empezado a conocer datos sobre esta señora. Por ejemplo, que se está investigando un contrato de mascarillas donde ella está implicada. O, por ejemplo, pues que en su etapa con Ximo Puig compró trenes que no cabían por los túneles. Escuchen.
Rebeca Torró, nueva secretaria de organización del PSOE, protagonizó uno de los mayores fracasos técnicos en la Comunidad Valenciana, la compra de trenes por 43 millones de euros que no podían circular por la línea 9 del tram entre Denia y Benidorm. Los trenes pesaban 63 toneladas, pero los puentes solo soportaban 50, y en el tramo hacia Benidorm los túneles eran demasiado estrechos. Esto obligó a los usuarios a realizar hasta 2 transbordos con trayectos de más de 3 horas para recorrer 100 kilómetros. El gobierno de Carlos Mazón ha tenido que invertir 16 millones de euros para construir 2 nuevos viaductos y reparar el desastre, completando la línea en enero de 2025. Durante años, cerca de 1 millón de usuarios anuales sufrieron un servicio fragmentado por la mala planificación de Torró cuando era consejera de Ximo Puig. Pese a este fracaso, Torró no solo evitó responsabilidades, sino que siguió ascendiendo. Fue número 2 en la lista electoral, portavoz socialista, secretaria de Estado de Industria y ahora número 3 del PSOE. O sea, que lo de comprar trenes que no caben por los túneles es algo generalizado dentro del Partido Socialista. Recuerden ustedes que hubo otro caso en Asturias. Yo pensaba que era el único, pero no. Resulta que en la Comunidad Valenciana esta señora, Torró, también compró trenes que no cabían por los túneles, y que no podían pasar por los viaductos porque pesaban demasiado. Lo indignante es que en España nadie paga por este tipo de errores. Los errores, evidentemente, pues se pueden producir en todos los órdenes de la vida. Errores de carácter técnico, errores de previsión, claro que sí. Pero hombre, los errores se pagan. En ciertos casos hay responsabilidades penales. Por ejemplo, si ha habido muertes. Por ejemplo, lo que quizá va a pasar con el asunto del apagón. En otros casos, donde no ha habido muertes, pues hombre, no necesariamente hay que pagar con tu patrimonio el dinero desperdiciado en proyectos que no funcionaron. Pero hombre, al menos deberías quedar apartado de la actividad política. Si no has sido capaz de gestionar la compra de unos trenes para que quepan por los túneles, pues difícilmente vas a saber gestionar otro tipo de cosas, ¿no? Con lo cual esta señora se tenía al menos que haber ido a su casa. Pues no, esta señora ha continuado ascendiendo y al final ha sustituido a Santos Cerdán al frente de la Secretaría de Organización del PSOE, lo cual implica pues algo de cajón, que es que Sánchez se fía de ella. Y si Sánchez, el jefe de la trama, se fía de ella, ¿ustedes cuál creen que es la razón? ¿Que ella pertenece a la trama o que no pertenece a la trama? Pues yo creo que está claro, ¿no? Bueno, nos va a dar días de gloria la nueva secretaria de organización del Partido Socialista. Vamos a ver lo que dura. Y mientras tanto, mientras asistimos atónitos al espectáculo de cómo el Partido Socialista ha estado robando lo que no estaba en los escritos, ha estado metiendo mano en todas las cajas, o sea, le hacían a todo, le hacían a las mascarillas, le hacían a la obra pública, le hacían a los hidrocarburos, allí donde podían encontrar una manera de hacer negocio, hacían negocio con nuestro dinero. Y mientras aumenta la recaudación hasta niveles récord y mientras ese dinero se dedica a pues enriquecer a toda una serie de golfos relacionados con el Partido Socialista, resulta que para lo que hace falta no hay dinero. Escuchen lo que ha pasado en Palma de Mallorca, porque es arrastrar el nombre de España por el más absoluto fango. Escuchen. Un grupo de policías antidisturbios desplazados desde Valencia a Palma de Mallorca ha sido desalojado de su hotel por falta de pago después de que Interior solo tuviera cubierta la estancia hasta el domingo. Los agentes de la Unidad de Intervención Policial UIP tuvieron que hacer las maletas y salir a la calle hasta que una asociación hotelera local decidió acogerlos. La Asociación Hotelera de Paguera y Cala Fornells acordó alojarlos hasta que el ministerio les reembolsase el dinero. Este episodio revela el colapso estructural
de las cajas pagadoras de Interior que obliga a los agentes a adelantar su propio dinero para trabajar. El mismo grupo aún no ha cobrado las dietas del servicio prestado en Murcia a finales de junio. Pese a la inyección de urgencia de 20 millones de euros hace 2 semanas por parte de Grande Marlaska, la situación persiste. El sindicato Jupol denuncia una situación absolutamente intolerable y critica que traten a los policías como trabajadores de segunda mano. O sea, los antidisturbios enviados a Palma a proteger al rey, ¿no? Sí, eran a proteger la visita del rey. Resulta que los desalojan del hotel por falta de pago. Vamos, desahuciaron a los policías. La culpa no es del hotel. El hotel tiene que cobrar sus habitaciones. La culpa es de Grande Marlaska. La culpa es de quien no abona esas habitaciones. La culpa es de quien le dice a los policías que ellos tienen que adelantar el dinero. Para las putas y la coca de los socialistas siempre hay dinero, y además adelantado por los ciudadanos. Ahora, para las estancias de los policías que tienen que ir a cubrir la visita del rey, es decir, que tienen que garantizar la seguridad del rey, para eso no damos dinero y lo tienen que adelantar de su bolsillo los propios policías. Ah, está muy bien. ¿Ustedes se creen que es posible que lleguemos a estas cotas de ignominia? Que están quitándonos dinero a través de impuestos como nunca. Jamás se había recaudado tanto dinero por impuestos. Y resulta que no hay para pagar la estancia en un hotel de los policías que tienen que garantizar la seguridad del rey. Pues está muy bien, hombre. Vamos con la noticia de interés general del Banco de Santander. Banco Santander ofrece este espacio. Un equipo del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, el conocido CENIO, ha descubierto biomarcadores que predicen qué pacientes no responderán a la quimioterapia contra el cáncer. Esta nueva técnica permitirá detectar qué casos no pueden utilizarla y así evitar efectos secundarios y aplicar un tratamiento más eficaz. La quimioterapia busca eliminar células tumorales mediante fármacos y desde hace décadas es un tratamiento habitual en oncología. Sin embargo, no siempre da buen resultado, así que algunos pacientes se someten a esta terapia que muchas veces conlleva duros efectos secundarios sin obtener finalmente beneficios contra el tumor. Este ejemplo del CENIO demuestra la importancia de utilizar correctamente los fondos públicos destinados a la investigación científica, ya que suponen mejoras en los tratamientos médicos, como es este caso. Banco Santander ha ofrecido este espacio. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes.